Amén, amado, Dios te bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de hablar una vez más de su palabra. Amén. Y seguir con esta parte del estudio que estamos llevando del libro de Juan. Amén. Del Evangelio de Juan. Justamente hoy tenemos la clase titulada El testimonio de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Y sobre ese tema vamos a desarrollar nuestra clase del día de hoy con tres objetivos fundamentales, como de costumbre. El primer objetivo es entender que Juan fue enviado a preparar el camino del hombre hacia Cristo. Amén. El objetivo número 2 es comprender que el centro de nuestro mensaje debe ser Cristo. Amén. Y reconocer que solo Cristo puede transformar al hombre. Amén. Así que vamos a ver durante la clase, gloria a Dios, y vamos a ver cómo encontramos justamente respuesta a estos objetivos. Y vamos a ver cómo la clase misma nos invita, gloria a Dios, a concentrarnos en estos tres aspectos que son fundamentales. Juan fue enviado a preparar el camino del hombre hacia Cristo, así como cuando va un rey, ¿verdad?, a un lugar, o el presidente de una república a un lugar, tratan de que todo esté limpio, bonito. De la misma manera, Juan, dicho, profetizado, ¿verdad?, vino a preparar el camino, a preparar el corazón del hombre, de los hombres de en ese entonces, para que aceptaran el mensaje de Cristo, el llamado de Cristo, que justamente lo hacía. Y también vamos a ver cómo Juan, durante todo su mensaje, Juan hace, en vez de tomarse la gloria para él, que pudo haberlo hecho en muchas ocasiones, sobre todo en el punto que vamos a leer hoy, pues, que vamos a estudiar hoy, pues Juan lo que hace es que dirige la mirada hacia Cristo. Y es lo mismo que usted y yo debemos de hacer en cualquier momento. Cualquier persona, gloria a Dios, que vea en nosotros algo digno de admirar o lo que fuera, nosotros tenemos que dirigirlo hacia Cristo, porque solo Cristo puede transformar al hombre. Amén. La base bíblica de hoy es Juan, el primer capítulo de Juan, pero desde el versículo 19 al 28. Y lo vamos a leer a continuación en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y sobre esta base bíblica vamos entonces a detallar, a desglosar esos versículos bíblicos que acabamos de leer. Amén. Este es el testimonio de Juan, ¿sí? A lo largo de todo este capítulo se reitera el testimonio de Juan. Justamente Juan, como esa persona que había sido, que era un pulcro, ¿no? Era profeta, de hecho. Más adelante vamos a ver cómo a Jesús mismo le cuestiona a los mismos fariseos, a los religiosos, y les dice: ¿ustedes creen que el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? O sea, haciendo referencia incluso
en la misma Biblia se aclara y dice que si decían, ellos consultando entre ellos, si decimos que el Evangelio, que el Evangelio de Juan no era de Dios, pues vamos a tener el pueblo en contra, consultan los fariseos, porque sí todo el mundo tenía por entendido que Juan era un profeta enviado por Dios. Sí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Cuando estaba con dos de sus discípulos también, allí se puede ver. En todas esas partes, lo que podemos entender es que el único propósito de Juan era el de concentrar la atención de todos cuantos escuchaban su mensaje en el Señor Jesucristo como el objeto de la fe verdadera. Entonces, aquí vemos, y lo vemos aquí en estos versículos que mostramos, que Juan todo el tiempo, y lo vamos a ver más adelante, todo el tiempo, en cada ocasión, Juan dirigía la mirada hacia Cristo. Y es lo que usted y yo, como verdaderos cristianos, debemos hacer. Siempre dirigir la mirada de cualquiera a quien podamos impactar hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo, porque Él es el centro. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén, vamos a ver esta parte. Juan el Bautista estaba bautizando, estaba sacudiendo la nación. ¿Por qué? Porque su mensaje que impactaba, gloria a Dios, y ya toda la nación conocía de Juan, de su testimonio, sabía de que Juan realmente llevaba un mensaje contundente, real, diferente al que estaban predicando los religiosos de ese entonces, que venían más bien a ponerle carga que ni ellos mismos podían llevar al pueblo. Grandes multitudes salían, ¿verdad?, de las ciudades e iban a escuchar a Juan al desierto. Allí confesaban sus pecados y se bautizaban en las aguas del río Jordán. Eso lo podemos ver en Mateo 3, capítulo 3, versículo 5. Entonces sí que había un jubileo, ¿verdad? Había allí aleluya, gloria a Dios, había una renovación, había un impacto en aquellos mensajes, había un avivamiento en aquel lugar a raíz del mensaje que Juan predicaba. Aún muchos de los religiosos de ese tiempo también fueron a bautizarse con Juan. ¿Sí? Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces fíjese que muchos se acercaron y creían en ese mensaje que Juan estaba predicando. Pero luego veremos que obviamente para hacerse eficaz cualquier mensaje que se predique, aún el mensaje, gloria a Dios, que se predique sea un mensaje bueno, si el mensaje no dirige a Cristo, entonces el mensaje va a tener meramente un buen mensaje, va a ser un buen avivamiento, pero no va a transformar a la gente, porque como decía en uno de los objetivos, quien transforme Cristo. Por eso Juan en su mensaje lo que hacía era que impulsaba a la gente, dirigía a la gente a que preparasen su corazón para el que venía, para el que sí realmente podía transformar sus vidas. Gloria al Señor. Los judíos enviaron entonces sacerdotes y levitas desde Jerusalén. En cuanto a la delegación que enviaron para interrogar a Juan, debemos notar varios detalles. Los judíos. Juan emplea constantemente esta expresión para referirse a las autoridades judías rebeldes que no recibieron a Cristo, empezando por los religiosos. La autoridad religiosa, recuerden que el pueblo judío en ese entonces estaba gobernado políticamente por los romanos, pero teocráticamente, es decir, en términos religiosos, pues ellos tenían su propio Sanedrín, su propio consejo, tenían su propia autoridad. Los romanos le daban esa autoridad religiosa y ellos manejaban la parte política. Pero entonces, esos que dirigían el pueblo judío, pues lamentablemente no recibieron a Cristo. Todo lo contrario, ni les interesó recibir a Cristo.
Eso está muy claro en gran parte de las escrituras y hoy veremos alguna pincelada de ello. De Jerusalén fue que enviaron la comisión. ¿Por qué de Jerusalén? Bueno, porque en Jerusalén era que estaba podemos decir, la capital, y estaba también el cuartel general, si se le quiere llamar así, ¿sí? De los religiosos. Allá se dirigía el templo y todo aquello estaba justamente desde ese lugar, se dirigía, ¿verdad? Gloria a Dios. Sacerdotes y levitas. Estos eran generalmente de la secta de los saduceos, que eran los liberales de su tiempo y los que representaban la mayor parte del Sanedrín. Tal vez pensaron que como el padre de Juan el Bautista era un sacerdote, este se mostraría más dispuesto a colaborar con ellos. Pero ¿qué pasa? El compromiso de Juan no era con su padre terrenal, no era con los hombres, no era un tema político. El compromiso de Juan era predicar un mensaje, llevar un mensaje, gloria a Dios, de preparación, de arrepentimiento, para que entonces el hombre pudiera tener un encuentro con su Salvador, que era Cristo. Entonces, ¿cuál era la misión principal de ellos? Bueno, vayan a ver quién es esa persona, pregúntenle quién es, ¿sí? ¿Tú quién eres? Le preguntan de manera directa. Eso es lo que buscan ahí. Entonces, la pregunta sobre su persona y sobre su ministerio. Ojo, ¿quién eres tú? ¿Verdad? ¿Qué autoridad tú tienes? ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Quién te ordenó que lo hiciese? Entonces Juan le dice, yo no soy el Cristo. Y claro que Juan no estaba consciente de lo que ellos querían preguntarle, porque la pregunta de ellos fue, ¿tú quién eres? Y él le dice, yo no soy. Fíjense, él le iba a decir, yo soy Juan, o yo soy fulano, o yo soy Elías, como ellos creían. Pero no, Juan le dice, yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Porque Juan se fue a la intención. ¿Qué es? ¿Por qué ellos vienen a preguntar? ¿Y qué es lo que ellos quieren saber? Juan vio más allá y se fue sobre la intención. Y claro que Juan también sabía que se estaba diciendo en el pueblo y en diferentes lugares que él posiblemente era el Cristo, que él posiblemente era el enviado. Y Juan rápidamente aniquila toda duda en ese sentido y le dice, no, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Pregúntenme cualquier cosa, pero sepan que de aquí en adelante lo primero que deben saber es que yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, el que había de venir, el prometido, no soy yo, ese no soy yo. Entonces, todos estaban a la expectativa preguntando entonces, sobre todo en su corazón, que si Juan era ese Cristo, si Juan era el que había de venir. Gloria a Dios. Juan entonces, con toda honestidad y como decíamos desde el inicio, Juan, enfocando, gloria al Señor, toda la atención hacia Cristo, pues Juan rápidamente les aclara, les dice, yo no soy el Cristo. Amén. Pero no se queda ahí, entonces, ¿eres tú Elías? Y Juan le dijo, no, no soy. ¿Y por qué esta pregunta? Bueno, era inevitable, ¿verdad? Porque Juan, gloria al Señor, vestía las ropas de Elías, ¿verdad? Incluso los judíos creían que Elías sería el precursor del Mesías, según Malaquías 4:5, que dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces ellos estaban a la expectativa de que vendría Elías. Pero ¿qué pasa? Probablemente los judíos creían que Elías vendría en términos literal. Y bueno, quizás tenían algún tipo de, vamos a decir, de razón en pensarlo, porque como todos sabemos, Elías fue arrebatado en un torbellino, es decir, Elías no fue sepultado, no murió directamente, ¿verdad? Sino que fue arrebatado, fue llevado, gloria a Dios. Entonces, ellos podrían entender que vendría de manera literal otra vez el mismo Elías como tal. Ahora, ¿por qué dice Juan que él no era Elías? Bueno, Elías no había muerto, como ya decíamos, sino que fue arrebatado en un torbellino en 2 Reyes 2:11. Usted lo puede ver. Gloria a Dios. Cuando vinieron a Juan, que vestía también la misma ropa de Elías, la misma forma de Elías, ¿verdad? Pensaron que se trataba de la misma persona, tal vez pensaron, ¿verdad? Incluso el mismo ángel que anunció el nacimiento del Bautista aclaró este asunto. En Lucas 1:17 dice, irá delante de él
con el espíritu y el poder de Elías. El ángel lo había dicho claro. El mismo espíritu, es decir, que el mismo espíritu y el poder de Elías, es decir, que el mismo espíritu que operaba en Elías sería el mismo, que obviamente sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, y también quizás refiriéndose a la misma forma en la que Juan haría las cosas muy parecidas a las de Elías, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no, no soy. Moisés había hablado de un profeta como él en Deuteronomio 18 al 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyese mis palabras, que él hablase en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces nuevamente Juan contesta, no, no soy ese profeta. En realidad no tenía ningún interés en hablar de él. Juan no quería que pusieran la mirada en él. Juan quería que pusieran la mirada en su Padre, en el Creador, y en el que el mismo Dios había enviado, a Cristo mismo. Eso era lo que Juan quería. Gloria a Dios. De que todos pusieran la atención hacia Cristo. Amén. Sabía que es mucho más peligroso aceptar el respeto indebido que sufrir el desprecio injusto. Eso está clarísimo. Juan no quería que le dieran una honra que él no merecía y que él no la tenía. Entonces Juan justamente dice, bueno, que me odien si quieren, o que me maten, que hagan lo que quieran, como de hecho lo hicieron, pero yo no aceptaré que me llamen por el nombre o la función de alguien que no soy. Amén. Y estaba muy claro esa parte ahí. Entonces ya finalmente se dan por vencida y dicen, oye, pero ¿quién eres entonces? Los fariseos dicen, ¿quién eres? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estaba claro, Juan le estaba diciendo, yo lo que soy es una voz. Yo soy ese heraldo, yo soy ese mensajero que está diciendo, preparen el camino porque el rey viene. Aleluya. Juan se identifica ante el comité como el precursor del Mesías, anunciado, ¿verdad?, por el profeta Isaías. Entonces aquí ya Juan le habla claramente y le dice, yo soy ese que está anunciando la llegada del Mesías. También los otros evangelios, Mateo, ¿verdad?, Marco, Lucas, citan este pasaje de Isaías como descripción de Juan como el precursor. Es decir, Juan le está citando a ellos las escrituras, ¿verdad?, lo que ellos estudiaban, los profetas, el Antiguo Testamento que ellos estudiaban y manejaban muy bien, sobre todo los fariseos, que eran muy leyitas, ¿verdad?, eran muy de ley, de estudiarla y de enseñarla y de hacerla cumplir, aunque ellos mismos se saltaban muchas cosas y ellos mismos vivían en muchos aspectos en pecado. Entonces es interesante que la única autoridad que Juan aporta para justificar su ministerio es el de la Escritura. Fíjense, porque ellos le estaban cuestionando, entonces, ¿tú quién eres? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué bautizas? Y Juan le dice, bueno, pero si la Escritura ya habló de mí, yo soy ese del que la Escritura está hablando, esa voz del que va a clamar en el desierto, del que va a anunciar la venida del Mesías. ¿Sí? Entonces con esto queda claro también la diferencia que había entre él y el Mesías. Mientras que él solo era una voz, el Mesías, ¿verdad?, descrito, era el verbo o la palabra. Él era una voz, alguien que anunciaba. Pero el Mesías ya traía, gloria al Señor, la palabra verdadera, aquella que transformaría los corazones de las vidas que la escucharan. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver otros detallitos también de la lectura. Por ejemplo, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ya decíamos, los fariseos considerados aquellos que eran muy celosos de la palabra, aquellos que eran considerados los más estudiosos, los que más conocían de la palabra, ¿sí? Pero como decíamos, en realidad eran hipócritas, porque ponían cargas sobre el pueblo que ellos mismos no llevaban. Cristo se los reclama en algún momento también.
Pero ellos eran, sin duda que eran los más estudiosos y los más entendidos en la escritura y en la interpretación de la ley. Gloria a Dios. Y son justamente los que van a preguntarle a Juan que quién era él, ¿verdad? ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces le preguntan insistentemente por qué estás bautizando. Sí, ellos son muy insistentes con eso, con Juan. Y Juan básicamente le dice, bueno, pero es que mi bautismo, lo que yo estoy haciendo es un bautismo en agua. Los fariseos quisieron decir, tú no estás autorizado a bautizar, aunque los fariseos sí bautizaban a los prosélitos, es decir, aquellos que se convertían al judaísmo. Entonces, pero ellos dicen, tú no estás autorizado a bautizar, ¿por qué tú estás bautizando? Y Juan le dice, mira, yo lo único que estoy haciendo es un bautismo en agua. Yo no estoy haciendo un bautismo de conversión realmente. Este bautismo no va a transformar a las personas. Lo que yo quiero es que las personas, esto es algo simbólico, es más de arrepentimiento, para que preparen el camino, para que preparen su corazón. Amén. Para que preparen su corazón a recibir aquel que verdaderamente va a transformar sus vidas. Aquel que en verdad va a transformar sus corazones. Gloria a Dios. Entonces, en definitiva, y claro, más adelante también en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, en su versículo 1 al 7, se relata una historia de Pablo, un acontecimiento de Pablo, que se encuentra con un grupo de discípulos de Juan años después en Éfeso, ¿verdad? Y allí Juan comprueba que aunque ellos creían en el Cristo, en el Mesías que Juan le había predicado, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Es decir, que el bautismo de Juan, y Juan se lo especifica, ese bautismo no era para transformación, era más bien un bautismo que los acercaría, ¿verdad? Un bautismo que les permitiría abrir su corazón y su mente al que sí lo transformaría, que era Cristo. Cristo mismo sí lo transformaría. De hecho, Juan dice, viene otro detrás de mí, y ya lo veremos, que sí va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, pero yo simplemente estoy bautizando en agua. Y eso es importante también, porque Juan le está diciendo a ellos, y de ese que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, yo no soy digno de desatar la sandalia de su pie, el calzado, yo no soy digno ni de hacer el trabajo de esclavo con ese. Y está aquí, y esa era la oportunidad precisamente que tenían los fariseos. ¿De qué? Bueno, pues de preguntar, ¿cómo que si está entre nosotros, dinos? Dinos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero conocerlo, yo quiero verlo. Pero en realidad, amados hermanos, aquí queda claro también de que a los fariseos, a los religiosos de ese entonces, no les interesaba conocer a Cristo. Y es algo que usted y yo hoy, y quiero llamar a la reflexión, debemos tener mucho cuidado. Porque quizás nos aferramos tanto a la ley, nos aferramos tanto a los conceptos y definiciones que ya tenemos, que olvidamos la esencia. Y podríamos caer en el mismo error que cayeron los fariseos, queriendo cuidar tanto lo exterior que olvidemos nuestro corazón, el interior, las personas, la restauración de las personas. Yo creo que Juan, a través de esta lectura, el Espíritu Santo nos invita a que tengamos siempre un corazón misericordioso, humilde, dispuesto a aceptar a las personas y a entender que no somos usted y yo que vamos a cambiarlos, sino Cristo, a dirigirlos hacia Cristo y que Cristo mismo sea quien transforme los corazones de esas personas que Él mismo llama al redil. Gloria a Dios. Amén, amados. Gloria a Dios. Yo espero que podamos nosotros asumir, gloria a Dios, ese compromiso, así como lo asumió Juan. Quizá no con esa envergadura, porque no es nuestro llamado, sin duda. Juan ha sido el más grande de los profetas, ¿verdad? Pero sí, gloria al Señor, que nosotros siempre estemos mirando hacia preparar primero nuestro corazón
hacia Cristo, ¿verdad? Cada vez más a estar más cerca de Dios y ayudar a otros, gloria al Señor, a comprender justamente que el centro de nuestro mensaje, de nuestra vida, de nuestra prédica es Cristo, y que debe ser el centro también de cada uno de cada ser humano, gloria a Dios, sobre la faz de la tierra. Debe ser enfocarse, dirigirse hacia Cristo, porque solo Cristo puede transformar al hombre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y que el Señor nos ayude a cada día a acercarnos más a Él y que nuestro corazón sea transformado. Amén.